El pozolero. Así fue como México conoció a uno de los hombres más escalofriantes que han existido en el mundo del narcotráfico. Su nombre real era Santiago Meza López, y durante años tuvo un trabajo que pocos podrían imaginar. No era sicario, no vendía droga, ni participaba en balaceras. Su trabajo comenzaba cuando todo ya había terminado. Cuando alguien había sido asesinado, su tarea era desaparecer los cuerpos. Todo ocurrió en las afueras de Tijuana, en un terreno seco y aislado donde casi nadie pasaba. Ahí había varios barriles metálicos enterrados en la tierra. A simple vista parecía un lugar abandonado, pero en realidad ese terreno ocultaba algo mucho más oscuro. Era un sitio donde los cuerpos dejaban de existir. Durante años, camionetas llegaban al lugar en plena madrugada. Bajaban paquetes envueltos en cobijas o bolsas negras. Nadie hacía preguntas, nadie hablaba demasiado. Dejaban los cuerpos y se marchaban. Cuando el sonido del motor desaparecía en la distancia, el silencio volvía al terreno. Y entonces comenzaba el trabajo del pozolero. Frente a él había barriles grandes llenos de una sustancia corrosiva. Dentro de esos tambos colocaba los cuerpos que le llevaban. Después agregaba ácido cáustico y cerraba la tapa. Con el paso de las horas, el líquido comenzaba a hacer su trabajo. El cuerpo empezaba a desaparecer. El proceso era lento. El ácido reaccionaba con la piel y los tejidos, produciendo burbujas y un olor tan fuerte que quemaba la garganta. El líquido oscuro se movía dentro del barril mientras el cuerpo se deshacía poco a poco. Era un trabajo silencioso pero aterrador. Al principio Meza pensó que sería algo temporal, pero las camionetas comenzaron a aparecer cada vez más seguido. A veces llegaban 2 o 3 en una sola noche, siempre con nuevos cuerpos, siempre con el mismo destino. El terreno comenzó a llenarse de barriles, herramientas y zonas donde la tierra había sido removida. Desde lejos nadie podía imaginar lo que estaba ocurriendo ahí. Parecía solo un campo abandonado, pero debajo de esa tierra se escondían restos humanos. Durante casi 10 años, el pozolero repitió el mismo proceso una y otra vez. Abrir el barril, colocar el cuerpo, verter el ácido, esperar. Cuando el líquido terminaba su trabajo, lo que quedaba eran pequeños fragmentos. Fragmentos que luego eran enterrados. Con el tiempo dejó de contar cuántos cuerpos llegaban. Las noches se mezclaban unas con otras. El olor del ácido se volvió parte de su rutina. Era un olor que nunca se iba. Mientras tanto, en la ciudad muchas personas desaparecían sin dejar rastro. Familias enteras buscaban respuestas que nunca llegaban. Nadie sabía que muchos de esos desaparecidos habían terminado en aquel terreno, dentro de los barriles del pozolero. Pero en 2009 algo cambió. Las autoridades seguían pistas sobre varias desapariciones relacionadas con el narcotráfico. Algunas de esas pistas apuntaban hacia las afueras de Tijuana, exactamente hacia ese terreno. Cuando los agentes llegaron al lugar, notaron que la tierra estaba removida en varias zonas. También encontraron restos de químicos y herramientas abandonadas. Decidieron excavar. Lo que encontraron fue aterrador. Fragmentos de huesos comenzaron a aparecer bajo la tierra. Luego encontraron barriles enterrados. Dentro de ellos había restos humanos mezclados con sustancias corrosivas. La escena era espantosa. Los investigadores sabían que aquello no era obra de un solo crimen. Era algo mucho más grande, algo que llevaba años ocurriendo. Poco después lograron detener a Santiago Meza López. Cuando lo llevaron a interrogatorio, muchos pensaban que negaría todo. Pero él empezó a hablar. Contó cómo trabajaba en el terreno, cómo llegaban las camionetas y cómo utilizaba el ácido para desaparecer los cuerpos. Cada detalle coincidía con lo que la policía había encontrado. Entonces vino la pregunta más inquietante. Los agentes querían saber cuántos cuerpos habían pasado por ese lugar. Meza guardó silencio por unos segundos antes de responder. Luego dijo una cifra que dejó helados a todos los presentes. Más de 300 cuerpos. La noticia se difundió rápidamente por todo México. Los medios comenzaron a llamarlo el pozolero, comparando los barriles con enormes ollas donde todo desaparecía, un apodo que quedaría marcado en la historia del crimen. El terreno en las afueras de Tijuana se convirtió en uno de los lugares más perturbadores descubiertos durante la guerra del narcotráfico, un sitio donde cientos de personas desaparecieron para siempre. Pero aunque intentaron borrar todo con ácido y tierra, la verdad terminó saliendo a la luz, y el nombre del pozolero quedó grabado como uno de los casos más escalofriantes que ha conocido México. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas, des like y compartas. Nos vemos a la próxima.